Ahora son las 12 menos 20 minutos de la noche, en directo en Canal Sur Televisión y con el juez de instrucción, Joaquín Bosch, que como juez de instrucción, un juez que haya firmado unos desahucios, ¿puede dormir tranquilo? Hombre, hay muchas resoluciones judiciales que pueden quitarte el sueño. En estos casos intentamos siempre buscar la resolución más justa, como comentaba antes, respetando el derecho fundamental a la vivienda, pero desde luego lo de la soledad del juez es una frase bastante correcta. ¿Usted duerme con la conciencia tranquila? Yo duermo con la conciencia tranquila, pero a veces tengo dudas a la hora de resolver, pero forma parte del trabajo. Vamos a Jaén. Miguel, adelante. Le dejo ya con su público. Buenas noches, señor Bosch. Soy Miguel, vengo de Jaén, soy estudiante de Derecho y Administración de Empresas, soltero, aunque bueno, tengo novia, con lo cual medio soltero. Mi pregunta se la quiero hacer en calidad de miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia. Quería preguntarle, dado que su profesión se regula bajo principios de independencia e imparcialidad, ¿no cree que el hecho de que jueces puedan vincularse a asociaciones tan ideologizadas como pueden ser la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, puede interferir en la realización de su trabajo? Las asociaciones judiciales son el instrumento que ha previsto nuestra Constitución para el colectivo judicial y están para la defensa, efectivamente, de derechos, de intereses. En concreto, Jueces para la Democracia tiene como objetivos principales la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la mejora del servicio público de la Administración de Justicia y el apoyo profesional a los jueces. Yo creo que todo eso no nos quita independencia ni imparcialidad. Y le pondría un ejemplo muy claro: en todos los partidos judiciales por los que yo he pasado he tenido imputados, alcaldes, concejales de todos los partidos políticos y les he aplicado la ley exactamente por igual. Me consta que compañeros de otras asociaciones han hecho exactamente lo mismo, con lo cual yo creo que el estar en una asociación judicial no limita en absoluto la independencia. Muchas gracias. Vamos a Córdoba. Carlos, adelante. Pues da la casualidad de que mi pregunta era bastante parecida y era que, partiendo de la base de que la justicia no debe estar politizada, cómo su asociación promovió y difundió que se siguiese la huelga de ayer, 14 de noviembre. Bien, Jueces por la Democracia apoyó la huelga del 14N porque entendíamos, como asociación independiente, que había motivos para ello. Como he comentado, se está desmantelando el Estado social, se están restringiendo los derechos fundamentales de una manera importante. Por otro lado, también nos encontramos con que hay principios básicos de nuestra Constitución, como la distribución de la renta, una fiscalidad progresiva, que no se están cumpliendo, porque tenemos un país en el cual los impuestos están subiendo a las clases trabajadoras y a las clases medias, pero no pagan impuestos ni las grandes empresas, ni las grandes fortunas, ni las entidades bancarias, a diferencia de lo que ocurre en los países europeos y a diferencia de lo que dice nuestra Constitución. Por tanto, entendemos que no es justo que la crisis, los sacrificios carguen solamente sobre unos y no sobre los más privilegiados. Por otra parte, en el ámbito de la justicia se están produciendo recortes muy importantes que están perjudicando a los ciudadanos que están viendo limitado su derecho a la tutela judicial efectiva. Con todo eso, nosotros consideramos que había motivos para apoyar esa huelga general y, en todo caso, disiparé cualquier duda de partidismo, porque cuando gobernaba el Partido Socialista se acordó una reforma de la Constitución que, desde nuestro punto de vista, era contraria a nuestros derechos sociales porque limitaba determinadas políticas en beneficio de la mayoría, y nosotros también apoyamos aquella huelga general como hemos apoyado esta. Gracias. Vamos ahora a Almería. Tania, adelante. Buenas noches, soy Tania, vengo de Almería, soy estudiante de cuarto de Humanidades. Y el otro día, bueno, tras leer un artículo sobre el 25S, sobre los imputados de 25S, me surgió una pregunta. Y es que si a cualquier persona se le puede condenar por atacar al Estado, lo que no sé es si al gobierno actual se le puede imputar por infringir nuestros derechos fundamentales, tales como la libertad de enseñanza, de vivienda, el derecho, la libertad de expresión, la libertad ideológica o la mera libertad ideológica. Bien, yo querría aclarar que en el 25S el juez Santiago Pedraz acordó el archivo de las actuaciones porque entendió que, a pesar de que
el gobierno había dicho que eso era una especie de intento de golpe de Estado o algo parecido, lo único que él vio al valorar la prueba es que se trataba de una manifestación convocada en el ejercicio de un derecho fundamental. Por tanto, hubo una imputación desde el gobierno, pero que quedó absolutamente nada cuando llegó al ámbito judicial. Respecto a la segunda cuestión, yo creo que no se puede condenar al gobierno en situaciones, o a uno de sus miembros más exactamente, en los que no hay una condena prevista. Tiene que haber una condena prevista por la ley para que se pueda condenar a cualquier persona. El problema de derechos sociales como el derecho fundamental a la vivienda y otros que usted ha citado es que están en un capítulo de la Constitución que tiene una protección menor que la que tienen otros derechos fundamentales y que por tanto solamente pueden reclamarse, como el derecho a la vivienda, de acuerdo con lo que diga la ley. Es decir, la Constitución deriva esta cuestión a lo que esté regulado por ley. Y claro, nuestras leyes en materia de vivienda, por ejemplo, son especialmente injustas, con lo cual sí que hay una situación en la que en nuestro sistema jurídico es muy difícil exigir automáticamente que se cumpla el derecho fundamental a la vivienda. Por tanto, una de dos: o cambiamos la Constitución para reforzar los derechos sociales, o cambiamos las leyes actuales para que se adecue mejor al espíritu de la Constitución. Vamos a Granada. A ver, Ricardo, adelante. Buenas noches, señor Bosch. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pueden los jueces influir o de alguna manera forzar a los poderes legislativos para que cambien o modifiquen las leyes si desde los jueces se ve que hay alguna carencia, algún problema, alguna emergencia? En nuestro sistema jurídico los jueces no podemos forzar un cambio de las leyes, pero sí que hay algunas normas que nos permiten dirigirnos al Poder Legislativo cuando consideramos que una norma no es adecuada para proponer que se modifiquen. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de, cuando creemos que una ley es contraria a la Constitución, plantear esa cuestión al Tribunal Constitucional para que declare nula esa ley concreta. Y además, desde las asociaciones tenemos la facultad que practicamos de sensibilizar a la sociedad, a los poderes públicos, para que cambien las leyes que sean necesarias, y en concreto en el tema de las hipotecas, asociaciones como Jueces para la Democracia, junto a otras, hemos hecho un gran esfuerzo y creo que nuestro discurso crítico ha sido uno de los elementos centrales para que las fuerzas políticas hayan puesto en serio a discutir que esta ley debe ser cambiada. Muy bien, gracias. Vamos a Córdoba. Lorena, adelante. Buenas noches, encantada. Y mi pregunta dista un poco del tema que nos ocupa, pero también me llama la atención, es sobre la reforma de la ley del aborto. ¿Qué piensa usted de una ley que limita la interrupción del embarazo cuando el feto viene con algún tipo de malformación, discapacidad, limitación? Y por otro lado, se están haciendo recortes en sanidad, en ayuda a la dependencia, en ayuda para la persona con discapacidad, sabiendo lo que supone para una familia, dificultades y costes, tener a cargo una persona con un tipo de discapacidad, limitación. ¿Qué opina? Lo que yo opino es que la propuesta del ministro Gallardón de penalizar el aborto en esos supuestos de malformación del feto es un retroceso en el tiempo a más de 25 años, que es incomprensible porque nuestra sociedad había superado ya este tipo de cuestiones y está ampliamente aceptado que en estos supuestos no debe ser castigado con la ley penal el aborto. Yo creo que hay que valorar que nos encontramos en una situación de conflicto de derechos que en la mayoría de los países europeos se regula a través de un sistema de plazos para todos los supuestos, porque se considera que la ley penal no es la más adecuada para resolver estos problemas. La solución no es meter en prisión a las mujeres que aborten. La solución es buscar mecanismos, en su caso, de prevención, mecanismos de protección social, pero vamos a lo contrario. Se están desmantelando todos los derechos sociales, los mecanismos que podían vertebrar socialmente a nuestra comunidad, y al mismo tiempo se plantean medidas de tipo penal que entendemos que no van a solucionar estos problemas de manera adecuada, y desde luego lo que ya es el colmo, como usted está sugiriendo, es facilitar de alguna manera que vengan al mundo personas que van a ser dependientes y retirar las ayudas a la dependencia. Muchísimas gracias. Vamos a Almería. A ver, Mohamed, adelante. Hola, buenas noches. Me llamo Mohamed. Perdone que tenga voz ronca, pero es que es lo que tiene acudir a las manifestaciones, a la huelga en general. Mi pregunta es si cree usted que el ministro Alberto Ruiz Gallardón está tomando las decisiones que está tomando a golpe de timón y según se van sucediendo las circunstancias en España.
Yo creo que el ministro Gallardón suele actuar a golpe de titular, con un discurso populista en el que intenta estar en los medios de comunicación continuamente por temas de actualidad, y en gran parte eso está explicado por su falta de capacidad para solucionar los problemas reales, porque quiero recordar que él es ministro de Justicia y no de otras cosas, ¿no? Y claro, la situación de la justicia no hace falta que cuente demasiado cómo es para cualquier persona que haya pisado un juzgado. Estamos a la cola en la Unión Europea en el número de jueces por habitante junto a Turquía, a la cabeza en el nivel de litigiosidad. Los juzgados todos están enormemente sobrecargados. Hay juzgados que están trabajando al doble e incluso al triple de lo que marcan las previsiones de nuestras instituciones, y todo esto el ministro no es capaz de solucionarlo. Al contrario, lo único que hace es aplicar más recortes todavía a la justicia, no poner en marcha reformas modernizadoras. Su última propuesta para recortar 20 millones de euros ha sido despedir a más de 1000 jueces sustitutos, y con la pretensión de que seamos los jueces titulares los que asumamos esa carga de trabajo, lo cual será imposible, con lo cual todavía se va a retrasar más y más los asuntos de los juzgados, en perjuicio, por supuesto, de los ciudadanos. Y una de sus últimas propuestas es reformar el gobierno del Poder Judicial para limitar la independencia de los jueces. Por lo tanto, nosotros lo que valoramos es que Gallardón no va a solucionar los problemas de la justicia de manera clara, al contrario, se están agravando y se van a agravar más, y al contrario también él lo que procura es salir bastante en los medios, y muy probablemente porque sus aspiraciones, más que estar en consonancia con los problemas de la justicia, tienen un carácter político más elevado, y quizás estas cosas de la justicia le parezcan una cosa como de poca entidad. Muchas gracias. Señor juez, se ha olvidado, en el recuento de esas medidas que está llevando Gallardón, el ministro adelante, se ha olvidado de las tasas judiciales, que están recién aprobadas y entran ya en vigor, ¿no? ¿Usted cree que habrá una justicia para ricos y otra para pobres? Las tasas judiciales lo que harán es que haya gente que pueda acudir a la justicia porque podrá pagársela, y gente que no podrá. Por ejemplo, para ir a un procedimiento civil ordinario para reclamar una deuda, en las dos instancias se tendrán que pagar 1.100 euros, y además el abogado y el procurador. ¿Quién podrá pagarlo? Las grandes empresas, los bancos, pero no la gente normal de la calle, efectivamente. Vamos a Huelva. A ver, Inma, venga, adelante, Inma. Hola, buenas noches, señor. No, se me ha olvidado, perdón, Bosch. Joaquín Bosch, juez, Sí. señor juez. A ver, en primer lugar, dar las gracias a Medina Media por programas como este, que cada semana nos da la oportunidad de aprender un poquito más con personajes como usted. Gracias. Le voy a echar un capote. Y ahora, me voy a salir un poco de la línea en la que llevamos. Me gustaría que usted me dijera qué le parece el trato y la inhabilitación que se le dio al juez Baltasar Garzón. Bien, el Tribunal Supremo acordó en su resolución la inhabilitación de Garzón. Nosotros respetamos la decisión que acordó el Tribunal en su momento. Baltasar Garzón ha recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y vamos a ver qué es lo que nos dice este alto tribunal, y también respetaremos dicha decisión. Quiero recordar que Baltasar Garzón fue absuelto en el caso de los crímenes de la guerra civil y del franquismo, porque el Tribunal Supremo también consideró que él tenía libertad de interpretar si esos crímenes eran investigables o no, y creo que la actuación instructora de Garzón fue decisiva para que se generara en nuestro país una opinión global sobre la lamentable situación de la memoria histórica en ámbitos como el de las fosas, en las que todavía hay más de 100.000 personas enterradas. Yo creo que eso es inaceptable para las instituciones democráticas. Somos los segundos del ranking mundial de desapariciones forzadas tras Camboya, lo cual la verdad es que no es ningún mérito, y yo creo que esta situación no se puede consentir y realmente es indigna para cualquier sociedad democrática. Gracias. Inmaculada, muchas gracias por tus palabras y por tu cariño, que además nos lo hacéis llegar. Y por cierto, ya que estamos hablando, o ha salido reiteradamente alusiones al ministro de Justicia, le hemos cursado invitación, tiene ya invitación para verse donde usted se ve, señor juez. Esperemos que acepte y se ponga a disposición vuestra. Bueno, ya veremos qué pasa. A ver, vamos a Sevilla. Antonio, sí, ha sido el primero, adelante. Hola, buenas noches. Se me ha adelantado Jesús sobre la pregunta. Usted, que representa el Poder Judicial en su profesión, muchos ciudadanos estamos, bueno, pues bastante indignados por el aspecto de las nuevas tasas judiciales. Y mi pregunta es, le pido que sea usted, que se implique, que sea sincero y transparente, porque, bueno, come usted de la justicia, de su profesión, a lo que le ha dicho el chico de Jaén, y usted ha dicho que jueces para la democracia, y en este caso usted y un colectivo de personas está para cuidar que todos los ciudadanos seamos iguales.
creo que no es así, porque el artículo 34 y 35 de la ley de enjuiciamiento civil, sabe usted que le da prioridad a su colectivo, a un procurador, a un juez, a un notario, a cobrar antes que yo como ciudadano o cualquiera de nosotros. En 10 días un secretario judicial hace que paguemos. Cuando ustedes tenéis esos privilegios, ¿cómo usted, Poder Legislativo, pues nos quiere hacer ver que somos todos iguales? Y sobre todo lo de las tasas, que era mi pregunta, lo que pasa es que me lo ha pisado Jesús, es decir, el Poder Judicial, ¿por qué se queda callado ante el poder político? Ya que nos queréis hacer ver que somos todos iguales, cosa que yo dudo. Bien, esto de la igualdad tiene usted mucha razón, que nunca se es completamente igual, aunque sí que todos tendrían que tener el derecho a ser tratados de forma igual, por supuesto que sí. El caso de las tasas judiciales es un claro ejemplo de desigualdad, porque efectivamente el argumento del ministro Gallardón es que esta sería una manera de, como hay muchos asuntos en los juzgados, pues de desatascarlos. Nosotros lo que entendemos es que si la gente utiliza la justicia, lo que hay que hacer es poner los medios suficientes para que la gente pueda utilizar la justicia. Lo que no puede ser es que para desatacar la justicia nos cargamos la justicia porque la gente ya no va a poder ir a los juzgados. Eso sí que nos parece lamentable, ¿no? Entonces sí que nosotros sí que hemos criticado con mucha dureza, incluso hemos participado en actos de protesta en el tema de las tasas judiciales, porque sí que entendemos que es una cosa que va a discriminar a los ciudadanos en función de su capacidad económica y que va a dejar a mucha gente, que le va a limitar el acceso a la justicia y que en última instancia, no nos engañemos, los que más utilizan la justicia son los que tienen dinero. Y ellos van a ser no solamente los que más, sino que en última instancia van a limitar de una manera grave que la mayoría de los ciudadanos puedan acudir a la justicia. Por tanto, entendemos que es una cosa tremendamente criticable y que es instaurar el copago también al ámbito judicial, que es otra de las críticas que más se puede realizar a este Gobierno, que es que está aplicando sobre muchos servicios públicos el copago, el repago, lo que queramos llamar. Es decir, ustedes pagan con sus impuestos los servicios, pero luego al usarlos tienen que volver, lamentablemente, a pagarlos. ¿Y sobre sus privilegios? ¿Cómo? Sobre sus privilegios. Los dos artículos, lo que le he dicho de que este señor decía que si éramos todos iguales. O sea, ¿por qué nunca habláis del artículo 34 y 35? Bueno, vamos a ver, los jueces no cobramos esos aranceles, eso es cosa de otro colectivo. Usted, si le he entendido bien, está hablando de abogados y de procuradores. Sí, pero que ustedes miráis para otro lado. O sea, que para mí lo que pasa es que implicados en el corporativismo como cualquier otro colectivo. Lo que pasa es que, como usted bien ha dicho, este tema está regulado de manera expresa en la ley, y los jueces ahí sí que no tenemos el más mínimo margen para cambiarlo, porque la ley es clarísima en el sentido de que profesionales como abogados o procuradores tienen derecho a cobrar ese arancel, y para eso lo que se tendría que hacer es buscar una reforma. Pero sí podéis criticarlo, lo recuerdo. Sí que lo podemos criticar. Bien, vamos a ver qué dicen las redes sociales, la gente que está siguiendo el programa. Mar Barrera, por favor, adelante. Buenas noches, señor juez. Bueno, nuestros internautas, al igual que nuestro público del plató, está muy preocupado por la lacra de los desahucios. Hablan mucho de la importancia de la desobediencia civil para acabar con ellos, al mismo tiempo que responsabilizan a la clase política del drama que ya han ocasionado a tantas familias. Y le lanzo 3 preguntas que llegan directamente desde casa. ¿Qué ocurrió para que su organización no se involucrara a favor del juez Garzón? Algunos jueces sí que apoyamos individualmente, a título individual, a Garzón. La organización consideró que teníamos que respetar lo que dictara el tribunal competente, del mismo modo que respetaremos qué es lo que diga ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Podemos denunciar la segunda. ¿Podemos denunciar los españoles al Estado por no cumplir el artículo 47, el derecho a una vivienda digna? ¿Sería factible? Como comentaba antes, efectivamente se trata de un derecho social que no tiene una protección tan reforzada, con lo cual solamente se puede actuar en función de las leyes que lo regulen. Y la actual ley, como comentaba antes, es una ley tremendamente injusta que beneficia a las entidades bancarias, y lo que tendríamos que hacer es reivindicar que se modifique esa ley. En todo caso, yo siempre digo que normalmente los derechos no se conceden pidiéndolos por favor, sino muchas veces hay que presionar mucho para conseguir cambios legislativos. Y la tercera pregunta, ¿el decreto que ha sacado hoy el Gobierno puede solucionar el gran problema de los desahucios? Desde mi punto de vista, el decreto puede aproximarse a lo que se llama publicidad engañosa, en el sentido de que da una apariencia de solución,
pero en realidad la gran mayoría de los supuestos que existen en estos momentos en los juzgados no van a poderse solventar, porque se parecen a lo que se llamó Código de Buenas Prácticas, que no se podía aplicar al 99% de los afectados, con lo cual una ley que no puede beneficiar a una gran mayoría de los usuarios es una ley que no es insuficiente y, por tanto, mucho me temo que si no se va a reformas legales de verdad que protejan los derechos de los ciudadanos, va a continuar todavía las tragedias sociales de los desahucios. Gracias. Bien, gracias, Mar.